Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de ontología. Estamos viendo el principio de no contradicción en su versión simple y veíamos que tanto esta versión como la débil se infiere como una conclusión a partir del principio de coherencia. Recordemos, el principio de coherencia lo que dice es que un ente no existe en una medida superior en la que su existencia sea compatible con la existencia de todos los demás entes. A ese principio general le añadimos la premisa suplementaria de que la negación o la inexistencia de un ente es compatible con ese mismo ente en la medida en que éste no existe. O utilizando la doble negación, que da lo mismo, la negación, la inexistencia de un ente es compatible con este ente en la medida en que no se dé su inexistencia. Bueno, entonces, a partir de la versión general del principio de coherencia más esta premisa suplementaria, y ahí podemos finalmente llegar a que no puede ser totalmente real ningún ente cuya inexistencia sea real. Bien. Y puesto que es equivalente el que sea falso, que una oración sea totalmente verdadera, eso significa que en alguna medida esa oración es falsa. Estoy simplemente sustituyendo la negación de que el grado de verdad sea del 100% por la realidad en alguna medida de la negación. ¿Sí? Recuerden, estamos en una ontología gradualista, contradictorial, en la que se admite grados en la existencia, grados en la verdad primariamente aplicada a los hechos, grados de negación, grados de no ser, y por la regla de aceptación, en otros lugares también llamada regla de apencamiento, el que una oración, en este caso la negación, se dé en alguna medida, eso equivale a que esa negación es real. Y así llegamos a la versión simple del principio de no contradicción, ¿sí? A partir del principio de coherencia. Entonces, siempre va a ser en alguna medida falso que un ente sea real si es que es también real su inexistencia. Pero decir que la inexistencia sucede en alguna medida no es equivalente a decir que sucede totalmente. Recuerden, no es lo mismo decir que una contradicción es falsa que decir que es totalmente falsa. ¿Sí? Tenemos dos negaciones y si es que nosotros pusiéramos aquí, prefijando a la contradicción la negación
total, entonces ahí tendríamos el principio de exclusión de las situaciones de la contradicción, que es totalmente ilógico, como ya vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, una prueba semejante se puede hacer con respecto al principio fuerte de no contradicción. Se lo puede deducir nuevamente a partir del principio de coherencia. Ahora, pasemos precisamente al principio de no contradicción y principio de exclusión de la contradicción. Está en el acápite 8. Ahora, para que se note la diferencia entre ambos principios, quisiera hacer la tabla vertical del principio de no contradicción en su versión simple, pero en una lógica pentavalente. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos aquí una contradicción simple. Es la conjunción entre una oración y su negación débil. Y lo que nos dice el principio de no contradicción es que esa contradicción es falsa en alguna medida. Ahora, voy a poner bajo la P 5 valores. La negación, fíjense, aquí tengo 3/4 de eso es 75% verdadero. El medio de la lógica trivalente, 1/4 eso es 25% verdadero y los valores clásicos 1 y 0. Lo que hace la negación débil es invertir a modo de un espejo los valores de P. Si P es totalmente verdadero, o verdadera, perdón, su negación es totalmente falsa. Si P es 75% verdadero y yo digo que es falso, esa falsedad es real, verdadera en un 25%. Si es que P es 50% verdadera y 50% falsa, yo digo P es falsa, ese grado de falsedad es del 50%. Si P apenas es 1/4 o 25% verdadera, y yo digo que es falsa, su falsedad es del 75%. Y si P es totalmente falsa, y yo digo P es falsa, esa negación tiene un valor de verdad de 1. Ahora, sabemos que la conjunción toma el valor menor. ¿Sí? Por lo tanto, entre 1 y 0, el menor, 0. 3/4 y 1/4, el menor, 1/4. 1/2 da igual. ¿Sí? 1/4 y 3/4, el menor es 1/4. Y entre 0 y 1, el menor, 0. Bien. Esta tabla debajo, esta columna debajo de la conjunción, lo que nos está diciendo es que cuando la P adopta los valores clásicos 1 y 0, la contradicción es totalmente falsa. En el resto de casos, ¿sí? Vemos que la conjunción, la contradicción, es a lo sumo 50% verdadera. ¿Sí? Es decir,
su valor de verdad no se eleva por encima del el valor medio, el 50%. Puede ser la conjunción, el 25% verdadera o 50% verdadera. En el resto de casos es totalmente falsa. Ahora, finalmente, neguemos la conjunción, ¿sí? Lo que está aquí con color rojo es el valor de lo que está encerrado entre paréntesis y lo cual está precedido por la negación, el principio de no contradicción. Ahora, entonces, apliquemos la negación a la columna en rojo y ¿qué obtenemos? ¿Sí? Entonces, 1, 3/4, medio, 3/4 y 1. Lo cual quiere decir que en el caso de que P toma los valores clásicos, el principio de no contradicción es totalmente verdadero y que en el resto de casos, el valor de verdad menor que adopta esta negación externa es el de 50%. Si no es 50% verdadero, entonces puede ser o 75% verdadero o totalmente verdadero. Es decir, que el grado de verdad de esta negación, que corresponde al principio de no contradicción en su versión simple, es de por lo menos el 50%. ¿Sí? En ningún caso puede ser 0%. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense ustedes que esta tabla me está mostrando que en los tres casos intermedios, ¿sí? En la segunda, tercera y cuarta filas de la tabla, pueden coexistir la contradicción y su negación. Si es que la contradicción es 25% verdadera, su negación es 75%. ¿Sí? Bien. Y son tan verdadera como falsa en la fila intermedia. Ahora, si es que yo, en lugar de esta negación débil, pusiera negación total, entonces el resultado va a ser que bajo... A ver. Voy a reproducir bajo la conjunción esta columna que está con rojo. Entonces, simplemente copio tal como está. 0, 1/4, 1/2, 1/4 y 0. Ahora, apliquemos ahora la tabla de la negación total. Si la conjunción es 0 y es totalmente falsa y yo digo que esa conjunción es totalmente falsa, eso es una verdad total. ¿Sí? Igual acá. A ver, y vamos a ver qué pasa en el resto de casos. La conjunción es aquí 75% falsa. Recuerden, 1/4 de verdad significa 3/4 de falsedad. ¿Sí? ¿Cuán falsa es esta conjunción? En el segundo caso, en aquella medida en que le falte para llegar a 1. ¿Sí? Si aquí tenemos solamente 1/4, eso es así porque hay 3/4 de falsedad. Entonces, si es que esta conjunción es 75% verdadera y yo digo que es totalmente, perdón, 75% falsa y yo digo que es totalmente falsa, eso es una falsedad total. ¿Sí? Similarmente, para la tercera fila, si es que la conjunción es simplemente 50% falsa y yo digo es totalmente falsa, eso es una falsedad total. Y nuevamente la penúltima fila es semejante a la segunda, aquí es 0.
Por lo tanto, en aquellos casos en los cuales la oración P es verdadera en una medida parcial, en aquellos casos la contradicción también es en alguna medida verdadera, y decir de esa contradicción parcialmente verdadera que es totalmente falsa es una falsedad total. Por lo tanto, el principio de exclusión de las situaciones intermedias no puede ser una tautología. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces el PEC es el principio de exclusión de la contradicción. Me está diciendo que toda contradicción es absolutamente falsa, es del todo punto imposible, plenamente inexistente, y formulaciones sinónimas. Pero vemos que la tabla vertical me está indicando que en aquellos casos en los cuales, debido a la gradualidad de la verdad, lo cual se basa en que un objeto puede poseer propiedades en una medida limitada, parcial, en esos casos, el, el PEC, principio de exclusión de la contradicción, falla totalmente. Bien, entonces es un principio antidialéctico. ¿Sí? Y se puede demostrar, aunque si no estoy mal, la prueba no aparece en el texto de Fundamentos de Ontología Dialéctica, que a partir del principio de exclusión de la contradicción se sigue el principio de Pseudo-Escoto. A ver, recuerden, equivocadamente se atribuyó ese principio a Duns Scoto, Juan Duns Scoto, el franciscano posterior a Santo Tomás. La formulación de este principio, que en realidad se la debemos a Cornubia, un lógico conocido con el nombre de Cornubia. ¿Sí? Entonces, pongamos directamente Cornubia. El, el cual afirma que de una contradicción se sigue cualquier cosa. Bien, aquí lo estoy formulando como un principio condicional. También se lo podría expresar al modo de una regla de inferencia, cuya premisa sea, por una parte, a ver, la afirmación, la negación de esa misma oración, pero en conjunción, ¿sí? Que ambas se afirmen como verdaderas en la premisa, y de ahí extraemos como conclusión cualquier oración, por más absurda que sea. Obviamente es eso lo que, en otras palabras, está sosteniendo el PEC, el principio de exclusión de la contradicción. Lo cual quiere decir que si un sistema, una teoría, afirma tanto una oración como su negación, por más que sea negación débil,
Entonces, en ese sistema se puede probar cualquier oración, gracias precisamente a este principio de Cornubia. Y de ahí deducimos que esa teoría que contiene la contradicción es trivial, no sirve para nada, puesto que cualquier oración podría ser demostrable en el sistema. En ninguna teoría que ha afirmado la contradictorialidad de lo real desde un enfoque dialéctico puede, por lo tanto, admitir el principio de exclusión de la contradicción. Por otra parte, también sabemos que el PEC es equivalente al PESI. Y vimos nosotros en la, a ver, permítanme, en la sección cuarta de este mismo capítulo octavo, los inconvenientes que tenía el PESI. Recordemos que no podía explicar de una manera simple y directa las comparaciones y también nos conducía al principio de equiparación, que estaba suponiendo un maximalismo, ¿sí? Si una persona es aplicada, estudiosa, entonces es totalmente aplicada. Si es que eso lo convertimos en notas cuantitativas, que un estudiante para que sea aplicado debería ser aquel que saca 100 sobre 100. Menos de eso, no hay cómo. Pero seguramente nadie de ustedes estará dispuesto a eliminar los grados, ¿sí? Creo que ni hasta el más perfeccionista creo que se atreva a generalizar esa demanda de que para que un objeto posea una propiedad tiene que poseerla al 100%, sin presencia en ninguna medida de su opuesto. Bueno, entonces, por estas razones se rechaza el principio de exclusión de la contradicción. A ver, y para terminar ya este examen crítico, argumentativo de lo que es el principio de no contradicción, eh, simplemente reiterar el hecho de que si es que el mundo, la realidad es contradictoria, entonces podemos a la vez afirmar la contradicción y también la negación de esa contradicción. Ambas cosas, ¿sí? Si es que eso, es decir, ¿sí? En estos tres casos, en los cuales la contradicción es verdadera, el principio de no contradicción también es verdadero. Simplemente tendríamos aquí otra contradicción más de las tantísimas que hay, pero como de segundo nivel. El hecho de que sostengamos el principio de no contradicción, eso simplemente nos está comprometiendo a sostener que toda contradicción es falsa, pero se sobreentiende que también puede ser verdadera, ¿sí? Justamente en aquellos casos en los cuales la oración P no tiene un valor de verdad total o clásico.
Y ahí tenemos una infinidad de situaciones. Bien, entonces aquí hay compatibilidad y podemos afirmar y negar una contradicción en consonancia con lo que han pensado tantísimos autores a lo largo de la historia, eh, y no solamente en Occidente, pero desgraciadamente es lo único que conozco. Podríamos hacer un recuento, el remontarnos a por lo menos Heráclito, Anaxágoras, Platón, los, los escépticos, por ejemplo, Enesidemo, con sus famosos tropos. Hegel, en su Historia de la Filosofía, comenta que el escepticismo es la puerta de entrada a la visión dialéctica. Es decir, que si es que en lugar, si es que nosotros reconocemos situaciones contradictorias, como la de que una torre de lejos aparece o parece cuadrada, pero en la realidad de cerca es redonda, y obviamente no puede ser redonda y cuadrada, desde un punto de vista agnóstico, a partir de esa constatación empírica que nos brindan los sentidos, podríamos llegar a concluir que nuestros sentidos nos engañan y que por lo tanto no tenemos conocimiento, por lo menos perceptual, aunque se podría generalizar. Y así, por lo que respecta al resto de tropos, hay un fragmento, un pasaje de Enesidemo, o, a ver, tal vez son varios fragmentos por separado, pero son en total 10 tropos, situaciones como las que les acabo de comentar, en la que nos topamos ante situaciones contradictorias, ¿sí? Incluso Heráclito reporta alguna de ellas. La brisa del mar es saludable para una persona sana, en cambio para un enfermo puede ser perjudicial. Así como el, el agua marina es saludable para el pez, pero es mortal para el ser humano. Esa relatividad de las percepciones de ninguna manera nos estaría obligando a que renunciemos a la verdad, al conocimiento de la realidad, y Hegel precisamente hace la afirmación de que en ese demo, con su escepticismo inicial, habría dado el paso subsiguiente de afirmar la contradictorialidad de lo real. Bueno, independientemente de si Enesidemo fue o no un representante de esta tradición dialéctica, podemos dejar esa discusión para los especialistas. Les recuerdo que hay un texto, un estudio detallado, profundo, muy serio, riguroso, eh, por un historiador Brochard, francés. El texto lo tenemos en nuestra biblioteca, y si es que alguien está interesado, les animo para que lo consulten. Posiblemente se pueda conseguir en internet. Eh, Aparte de Enesidemo, podemos mencionar a Proclo, otros neoplatónicos, Mario Victorino, en el siglo IX
Juan Escoto Erígena, en el Renacimiento a Nicolás de Cusa, y saltándonos, podemos decir Hegel, Marx y otros filósofos ya en el siglo XX. Aquellos que han propuesto lógicas paraconsistentes igualmente creen que una contradicción no puede significar el acabose del sistema, como lo afirma el principio de Cornubia, y por lo tanto, si es que esta vasta tradición milenaria está en lo correcto, entonces no podemos sostener que el PEC sea un principio ontológico. He demostrado que cualquier situación intermedia, como son en estos tres casos en la lógica pentavalente, el PEG es para esas tres situaciones totalmente falso. Bueno, con esto acabo esta revisión del principio de no contradicción. Y si me permite, si es que no hay alguna inquietud, alguna duda, alguna crítica, alguna pregunta o simplemente alguna opinión que quieran ustedes compartir, pasaría al siguiente acápite. Entonces, les doy la palabra. ¿No? Bueno. Recuerden, en el curso de lógicas alternativas, les di un par de hojitas con citas textuales de poetas. Recuerdo Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer y Santa Teresa de Jesús, de Ávila, ¿sí? Hay canciones contradictorias, poesía contradictoria. Los amores muertos nunca dejan de morir, ¿sí? Sin amarte yo te amo, sin quererte yo te quiero, sin hablarte yo te hablo, etcétera, etcétera. Para no hablar de el fue sin querer queriendo, ¿sí? Bueno. Ok, entonces voy a tomar una foto del pizarrón y